Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, muy buenas tardes. Hoy leyendo el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1, podemos ver en la lectura, notamos en la lectura de que habla de el profeta Elías, ¿sí? El cual acá le da las buenas noticias, le da las buenas nuevas a la reina Isabel, el cual le dice que el profeta Elías acabó con sus profetas, con los profetas de Baal y de Achera. En total fueron 450 profetas, el cual Elías se enfrentó en aquel momento. Podemos ver en la lectura y volvemos a leer lo que dice acá en el versículo número 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Así Jezabel, enterándose de lo que Elías le había hecho a los profetas de Baal, envió un mensajero amenazando al profeta Elías. El profeta Elías se enfrenta a esos profetas de Baal y de Achera, el cual, invocando el nombre de Dios, hizo descender fuego del cielo. Él demostró en aquel momento el poder de Dios. Él demostró verdaderamente el poder de Dios. Pero Jezabel, ¿qué le dice? Así me añadan, así me hagan daño todos los dioses, si mañana a esta hora yo no haré contigo lo que tú hiciste con ellos. El profeta Elías se sintió con miedo, se sintió con un gran temor en su corazón y decidió marcharse y se fue camino al desierto. Y tan desesperado, angustiado, lleno de miedo, le pidió a Dios que quitara su vida, porque él no era mejor que sus padres. Pero primero, muy interesante lo que vemos en el capítulo, en los versículos. Primero Elías demuestra el poder de Dios y después se siente con un gran temor al escuchar que la reina Jezabel lo había mandado a matar. Lo había amenazado y él se tuvo que ir. Y él decía: Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Después de haber demostrado el poder de Dios, él siente un gran temor, hermano, porque él votó la palabra de Dios. Por un momento él votó la palabra de Dios y oyó la voz de la reina Jezabel. O sea, oyó la voz de Satanás. ¿Sí? Así, hermanos, cuando nosotros recibimos la salvación, cuando nosotros somos salvos, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, vienen a nuestra vida problemas, situaciones y dificultades, el cual Dios nos las envía. Y esos problemas y dificultades, nosotros no podemos ponerle nombre, solamente aferrarnos a la palabra, aferrarnos a la palabra. El profeta Elías
demostró el poder de Dios derrotando a los profetas de Baal y de Asherá. Pero después, por un momento, él botó la palabra de Dios y oyó la voz de la reina Jezabel cuando le dijo: si mañana a esta hora yo no haré contigo lo que tú hiciste con ellos. Él sintió un gran temor, una gran angustia, una gran dificultad, y él se fue al desierto. ¿Por qué? Porque por un momento él botó la palabra de Dios. Él se encontró agotado, se encontró solo, se vio solo en ese momento. Se miró él a sí mismo y creyó en su punto de vista, creyó en su pensamiento, creyó en la voz de Jezabel cuando le dijo: si mañana a esta hora yo no acabaré contigo. Hermano, cuando nosotros recibimos la salvación, cuando nosotros somos salvos, cuando somos justificados, Dios nos envía dificultades, situaciones y problemas. Pero no es para que nosotros veamos esa dificultad. No es para que nosotros miremos la dificultad o el problema. Es para experimentar la obra de Dios. Para experimentar la obra de Dios. Si nosotros no pasamos por dificultad, no pasamos por problema y situación, no vamos a experimentar la obra de Dios. Elías experimentó grandemente la obra de Dios, cómo acabar con los profetas de Baal, cómo Dios lo alimentaba a través de los cuervos, cómo Dios lo llevó y lo cuidó y lo protegió en todo momento. Pero él por un momento se sintió solo porque él abandona la palabra de Dios por un momento y oye la voz de la reina Jezabel, oye la voz de Satanás. Cuando nosotros somos salvos, enfrentamos situaciones, enfrentamos dificultades, pero es para experimentar la obra de Dios, para experimentar la obra de Dios. ¿Cómo la experimentamos, hermano? No mirando la dificultad, no mirando el problema, sino poniendo el corazón en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, mirando la palabra de Dios. Amén, hermano. Hermano, hace varios meses yo pasé por una dificultad, una situación, el cual, por un problema financiero, el cual me embarga mi cuenta de nómina donde me pagaban, donde me pagan mi sueldo. Y yo pasé por esa dificultad y empecé a tener comunión con los hermanos, el cual Dios dio una palabra, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, yo orando a Dios, lloraba y le decía: Señor, si en estos momentos tú decides quitarme de este mundo, yo me voy feliz contigo, porque tengo la certeza que yo voy a tus brazos. Pero Señor, trabaja por favor en esta situación, porque por mí mismo yo no puedo, porque mis esfuerzos son vanos, porque yo no tengo fuerza para esta situación. Hermano, yo quité mi propio punto de vista, mi propia razón y me aferré a la palabra. No me acordé más de esa situación, sino que todo lo puse en manos de Dios. Y verdaderamente, hermano, experimenté la vida de creencia, el cual Dios trabajó, el cual Dios me proveyó de mis necesidades y me ha seguido guardando en todo momento. Por eso, hermano, yo les invito, hermano, a que todas las situaciones y problemas hay que poner la palabra, ponerle nombre a los problemas. No debemos ponerle nombre, sino aferrarnos a la palabra de Dios. Esa palabra que yo la tengo en mi corazón, que se encuentra en el libro de Salmo, capítulo 37, versículo 25. Joven fui y no he envejecido, pero no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan.
Hermano, desde ese momento Dios empezó a trabajar, pero yo no miré el problema ni la dificultad. Hermano, si les cuento, yo no hice ningún trámite. Yo simplemente llegué hasta la entidad que me tenía la cuenta embargada. Pasaron 4 meses, hermano, y mi cuenta ya ha sido liberada sin yo hacer ningún trámite. Verdaderamente la obra de Dios. Verdaderamente la gracia de Dios. Amén, hermano. Vamos a leer ya una palabra para terminar. Salmo capítulo 23, versículo 4. Leo la palabra. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Así lo dice la palabra, así dice Dios. Aunque nosotros caminemos en valle de muerte, Él está con nosotros. Él está con nosotros y su vara y su cayado nos infunda aliento, nos infunda aliento. Amén, hermano. Hermano, porque la palabra de Dios dice que Dios trabaja conforme a nuestra fe. Como así nosotros hablamos a los oídos de Él, así Él hace con nosotros. Amén, hermano. Hermano, ya se me terminó el tiempo. Vamos a orar ya para terminar delante de nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, de compartir un espacio, este espacio, tu preciosa palabra, tu pan de vida, Señor, el cual hoy compartimos, Señor, por tu gracia. Primera de Reyes, capítulo 19, el cual el profeta Elías, después de haber experimentado la obra de Dios, se sintió afligido, se sintió con miedo, con un gran temor, porque él por un momento abandonó la palabra de Dios y oyó la palabra de Jezabel, el cual dijo que así sus dioses la dañaran mañana a esta hora, iba también a hacer lo que él hizo con los profetas de Baal. Así el profeta Elías se sintió con un gran temor. Así, cuando los hermanos recibimos tu gracia, a veces llega también la voz de Satanás. Pero tú, Señor, estás con nosotros, porque así dice tu palabra, que así andamos en esos valles de sombra y de muerte, tú estás con nosotros y tu vara y tu da aliento. Señor, también te pido, Señor, que trabajes en el corazón, Señor, de los hermanos, Señor, que fortalezca su espíritu, que fortalezca su, y con los invitados que también llegaron por primera vez a lo en vivo, Señor, que trabaje, Señor, fuertemente su corazón y que puedan recibir tu palabra. Que no miren la dificultad, que no miren la situación, sino que miren y pongan el corazón en tu palabra, porque esa es la verdad. Señor, te lo pedimos, Señor, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.